Buenos días y bienvenidos a ¿Qué pasa en casa?, el programa del Centro de Familia Santa María y Televideo, obras de la Congregación Mariana. Y de nuevo aquí, un martes, acompañándonos a ustedes para traerles temas de lo que pasa en casa. Cris, buenos días y bienvenida a ¿Qué pasa en casa? Gracias, Juan Pablo. Hoy con un tema bien importante y un tema que tiene que ver con la cotidianidad y la contemporaneidad de nuestras familias. Y es, ¿qué pasa en nuestra familia cuando uno de nuestros hijos nos dice que es homosexual? De eso vamos a hablar, Juan Pablo, y tenemos dos invitados supremamente especiales que los vamos a presentar enseguida. Sí, sabemos que es un tema que algo de apoyo se va a levantar, pero que hoy, en nuestra contemporaneidad, hay que tocarlo. Quédese entonces aquí con nosotros en ¿Qué pasa en casa? Bienvenidos una vez más, estamos acá en ¿Qué pasa en casa? Y hace unos segundos con sobre el cual vamos a trabajar hoy. Además, les anunciaba que vamos a tener hoy dos invitados muy especiales para hablar de una manera muy amplia, muy plural, sobre lo que implica la homosexualidad en las familias. Es claro que no vamos a hablar de lo que es el concepto y digamos, las vivencias de la homosexualidad, sino lo que para la familia significa, cómo lo vive, cómo lo afronta, cómo lo acepta, cómo lo resignifica y cómo se convierte de alguna manera esto también en un punto importante para hablar y conversarlo a nivel pues de la familia. Tenemos entonces dos invitados, Alma Lucía Garnica, que ya ustedes la conocen, ella es terapeuta de familia del Centro de Familia, hace parte de nuestro equipo de profesionales, ya ha estado en varias oportunidades con nosotros. Bienvenida, Alma. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Vos sabes que sos siempre muy bienvenida acá. Y además tenemos a una persona muy especial que es el diácono Fabio Farón. Él es brasilero, pero además nos va a contar su historia, y es diácono en la Arquidiócesis de Medellín. Diácono, bienvenido. Muchas gracias, Cristina, buenos días, Pues, gracias por la invitación. A mí me impresionó escucharle este español tan fluido cuando me acaban de decir que usted es brasilero. Cuéntenos la historia. ¿Usted cómo vino a dar por acá? Pues ya verás que no es tan fluido, que aprendes un poco. Pero yo pertenezco a una realidad de la Iglesia Católica llamada el Camino Neocatecumenal, y a los 13 años conocí la Iglesia Católica, aunque desde niño ya frecuentaba la Iglesia. Con 16 años me surgió la inquietud vocacional en una dimensión misionera y entré a un seminario internacional llamado Seminario Redentoris Mater, que ya hay 78 seminarios en el mundo de este tipo, misionero. Y entré en el seminario de Brasilia en el año 2000, la capital de Brasil, y después de 2 años, por un sorteo donde estaban puestos en una bolsita todos los seminarios del mundo, me tocó Colombia, Medellín. Y hace 10 años llegué a Colombia como misionero y aquí estoy, muy contento de estar aquí en la ciudad. Pues ahorita nos decía que ella tiene corazón paisa y además es hincha del Medellín, o sea que sí es bien paisa. Bien paisa, Es hincha bien del paisa. Medellín. Bueno, el tema que proponemos hoy para conversar, pues tiene que ver con un asunto que es real. Todos los días vemos que hay, digamos que una visibilización mayor frente a la homosexualidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay toda una legislación que ya les empieza a reconocer sus derechos, hay toda una disposición cultural que empieza a reconocerles también esa condición humana y a tratarlos con dignidad, pero de alguna manera no se ha tocado y no hemos hablado mucho de lo que pasa al interior de una familia cuando la familia se entera de que su hijo o su hija son homosexuales. Todo el proceso que hay que vivir de aceptación, todo el tipo de negociaciones que hay que hacer, el impacto que pudiera generar, o por el contrario, uno también se encuentra familias donde no tiene ninguna trascendencia esto y se acepta de una manera absolutamente natural. Pero lo que nosotros vemos en consulta sí nos lleva a pensar que para las familias a veces es complejo, digamos que enfrentarse inicialmente a una situación de estas. Yo sé que los dos, desde cada una de sus áreas, pues atienden familias y acompañan familias por diversas situaciones. Pero cuando este es el motivo por el cual llega una familia a alguno de sus consultorios o a su parroquia, ¿cómo llega esta familia? ¿Cuál es el sentimiento que de alguna manera los está gobernando? Quisiera como que cada uno desde el lugar en el que esté nos pudiera compartir eso. Don Cristina, siempre que una familia
tiene una realidad de conflicto de ese tipo, el primer impacto obviamente normalmente es de un susto y la familia se pregunta qué pasó, ¿no? Porque desde el campo de la fe y de la revelación, la familia hace parte del plan de Dios sobre la sociedad de la vida humana. ¿Entiende? Si Dios siempre dijo, Dios creó el hombre y la mujer, y a imagen de Dios los creó, ¿no? Y después dijo, creceos y multiplicaos. Entonces está dentro del plan de Dios que exista la familia. Y eso responde a una verdad de fe y una verdad de Dios sobre el ser humano. Entonces, cuando pasa algo dentro que sale de la normalidad, entonces una familia dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice de mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿No? Y obviamente el miedo de parte del joven, del adolescente, de tener que decir lo mejor a los papás, ¿no? Porque cuando nace un niño, la mamá dice, tengo una niña. La mamá dice, tengo un niño. Y resulta que después de un año dice, no, me gustan los hombres o me gustan las mujeres, ¿no? Entonces, hay algo que hay que descubrir, que fue lo que sucedió en la vida de ese adolescente, de ese joven, que está llevando a tener esa dificultad, un sufrimiento, ¿no? Y cómo poder ayudar a la familia desde un aspecto de la fe espiritual en el caso mío, pero también desde un aspecto también psicológico y pues antropológico, cultural, ¿cierto? Además porque es un tema que abarca toda la sociedad. Sí. Alma. Sí, yo complementaría que parte de lo que tenemos que hacer los profesionales y las instituciones es trabajar con ese sufrimiento, el significado que se da a esa identificación sexual de ese hijo o de esa mujer, trabajar por la restauración como de los vínculos, de la comunicación, el que se pueda hablar, el que esa situación no altere las relaciones, no altere la comunicación. Básicamente es como nuestra principal como función, poder escuchar como a cada uno y el significado que le dé. Además eso también tendría que ver mucho con otros aspectos de la dinámica familiar, cómo esta familia ha abordado siempre la diferencia, cómo esta familia ha abordado la tolerancia, si esta familia ha fortalecido su comunicación. Cuando una familia no tiene, digamos que este tipo de recursos, es mucho más difícil que lo pueda enfrentar. Ustedes dos tocan una cosa que es común y es también desde el sufrimiento y la culpa. Pareciera que lo primero que siente una familia fue, nos equivocamos nosotros, papá y mamá. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué nos faltó? Y aquí Juan Pablo aparecen unos asuntos que de alguna manera en cierta forma han sido planteados desde la teoría, pero también en cierta forma se han mitificado y se han desvirtuado en lo popular, y es que este muchacho es homosexual porque la mamá tal cosa, que esta muchacha es lesbiana porque el papá tal cosa, y empezamos a adjudicarle a comportamientos de los padres o a formas de relacionarse de los padres con los hijos como esta causalidad. Realmente los padres se tienen que sentir culpables porque sus hijos toman una elección frente a la sexualidad de manera distinta. De entrada hay que decir que no, porque igual es una elección particular del sujeto frente a la manera en que ha interpretado la vida, ha interpretado, digamos, el objeto del deseo sexual, ¿cierto? Pero lo más común es que se presente eso porque nosotros, los seres humanos, tenemos como forma de vehiculizar ese tipo de circunstancias, buscar culpables siempre en el exterior de él. Entonces, o fue la mamá, porque la mamá desde pequeña le estaba incitando los juegos femeninos a los hombres o los juegos masculinos a las mujeres, o fue el papá porque le faltó afecto, entonces la mamá se desbordó en afectos, o son los amigos. Nunca pensamos en la responsabilidad propia que tiene ese, porque además, digamos, y podemos ahí hablar de dos tipos de familias, hay familias donde eso se ha sospechado y aparece la forma vinculante, o sea, aparece la noticia que confirma, y está la familia que no tenía ni idea, que siempre se le había visto a ese con una novia, había tenido encuentros con mujeres, por ejemplo, y de un día para otro llega y dice, mire, al final mi elección es homosexual. Y esa es la familia que quizás más entra en crisis. Y es la familia que más intenta culparse, que más intenta
resolverlo y genera complots al interior de la familia y genera aislamiento, o lo que hacen es ignorar la información, como si nada pasara, y viene después el vamos a buscar la manera de corregir esto. Hay una cosa que está preocupando mucho, Diácono Fabio, cuando empezamos a hablar de la homosexualidad, en estos momentos el panorama que nosotros tenemos es en jóvenes, valga la redundancia, muy jóvenes. Estamos viendo ya adolescentes de 13, 14 años que van a nuestros consultorios y nos dicen, no, es que yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Y cuando uno mira, ahí hay una criatura de 14 años, pues todavía con un montón de decisiones por tomar en la vida. Pero desde todo lo que usted conoce y desde lo que usted ha compartido con estas familias o con las familias en general, realmente, ¿qué es lo que están evocando estos muchachos y qué están necesitando estos muchachos que siendo aún tan pequeños para tomar una decisión de estas, pues ya están atribuyéndose una identidad sexual de una manera como tan clara? Sí, yo pienso que es obvio que en una persona tan joven tomar una decisión de ese tipo se nota claramente que es una anormalidad. No en el sentido de que esa persona pues no sea normal y no tenga una dignidad. El problema es que la iglesia no trabaja con casuística, ¿entiende? La iglesia no es casuística y la iglesia no es un tribunal de juicio donde, por ejemplo, tal caso, tal solución. ¿Entiende? Siempre que vemos una persona, estamos delante de una persona. ¿Entiende? Una persona que ha sido creada por Dios y tiene una dignidad de hijo de Dios. O sea, Dios la pensó en ella. Entonces, nosotros sabemos que los primeros años de un niño, toda su formación, su carácter, su personalidad queda marcada en su infancia. Casi siempre, no siempre, ¿no? Es fundamental los 6, 7 primeros años de un niño. Entonces, cuando hablamos con los padres y empezamos a preguntar, pero cuéntame, ver, ¿cómo ha sido tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Ha pasado algo? Y casi un 80% encontramos con problemas de una desestructuración familiar. Un niño que creció sin padre, o creció sin una madre, o un niño que tuvo un problema a lo mejor de una violación de pequeño. O sea, hubo algo en un momento de la vida de esa persona en que sin culpa de ella, se deformó en su espíritu, en su ser más profundo, la imagen que Dios le dio a él de ser humano, de hombre o de mujer. Ahora, es muy difícil identificar eso en una familia, ¿entiende? Porque la familia implica reconocer su propia historia. ¿Qué es lo que pasó con mi vida, con mi historia? Pero usted pregunta a un joven, que yo hablo con muchos jóvenes y nos cuentan, es que yo tengo esa dificultad. ¿Pero qué te pasó? No, es que mi padre, yo no tuve padre. Y nosotros sabemos que el padre tiene una misión fundamental en el niño, que es de dar al niño una formación moral. Y la madre da una formación más afectiva, de tipo, ¿no?, de cariño, de afecto. Y eso en el ser humano crea un equilibrio. Eso está dentro del plan de Dios. Crea un equilibrio. Cuando falta uno de esos dos personajes en la vida de una persona, inmediatamente hay un desequilibrio. En todos los niveles. Porque el hombre es una unidad de cuerpo y de alma, ¿no? No son dos cosas separadas. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo de una persona, eso inmediatamente afecta a su psicología, su espíritu, su alma, ¿no? Y por consecuencia, sus actitudes en la vida de entorno en que él vive, ¿no? Su familia, sus amigos, sus colegas. Sí, los seres humanos somos absolutamente integrales y Totalmente. de múltiples formas respondemos también a múltiples situaciones. Alma, cuando llegan las familias a tu consultorio, y pongamos dos contextos, los padres o la familia de un adolescente y la familia de un adulto, ¿en qué condiciones llega una y en qué condiciones llega la otra? Claro, es muy importante entender que parte de la adolescencia en las personas se está estructurando la identificación sexual y es posible que en ese momento los jóvenes puedan sentir todavía confusión frente a su identidad sexual, ¿sí? Es normal, ahorita Juan Pablo nos puede como ampliar más sobre que no se tiene una claridad en esa identificación. Ahí entonces sería importante acompañar, ¿cierto?, frente a ese proceso, porque si mi hija me viene y me dice, mami, yo creo que soy
gay, sí, me gustan las mujeres, no significa pues necesariamente que lo sea a sus 14 años o a sus 15 años, porque no se ha estructurado todavía su personalidad y es parte del desarrollo emocional que en algún momento se dé ese tipo de confusión. Pero ese acompañamiento sí será muy importante, porque si es un acompañamiento que juzga, ¿cierto?, que quiere controlar, que quiere tapar, digamos, que esa manifestación y expresión como del joven, pues será muy riesgoso, porque el temor nos puede llevar hacia allá, hacia lo que tanto tememos. Pero cuando se da en la vida adulta, es un momento pues diferente, aunque también puede generar confusión en la dinámica familiar y en los adultos, es diferente porque ya hay una persona adulta, ¿sí?, que está estructurada y tiene que ver con una elección de vida. En los dos casos es posible que se presente confusión, pero el manejo es totalmente diferente. En uno de acompañamiento y en el otro acompañamiento y orientación y en el otro de aceptación. Bueno, como ya es costumbre, en qué pasa en casa, nos vamos a las calles y le preguntamos a la gente qué pasa sobre el tema del día y en esta oportunidad esto fue lo que encontramos. Es que el hecho de hacerlo lo que sea de su vida, ¿cierto? Ya independiente de eso, pues ellos también son personas iguales a nosotros y no normal, si ellos tienen su vida y les gusta hacer eso y les gusta eso, ya cada quien hará eso ya lo que quiera. Pero yo creo que los adolescentes homosexuales son una desviación de la naturaleza. El hombre está creado para hacer pareja con la mujer, no para hacer pareja con otra persona. De manera que no va a costar la naturaleza, con el ser humano, contra Dios, contra todo. Yo pienso que en la época en la que estamos es más que normal. Pienso que los muchachos hoy en día tienen unas creencias muy diferentes a las que a uno les quedaban anteriormente. Pues yo pienso que ya en este tiempo estamos en que cada uno tiene su libre expresión, de que uno quiere sonar de pronto a los adolescentes en su estilo de vida, en su formación como persona, pero no puede decidir en realidad qué quieren en su sexualidad. Ellos tienen libre albedrío también de poder escoger qué es su preferencia. Mientras lo hagan de una forma sana, yo pienso que pueden hacerlo y pienso que también es una forma de vivir y si esa es la que prefieren, hay que respetarla. Eso es tan normal en el ser humano que no es que se debe hacer escándalo por eso, porque él no tiene la culpa, es la naturaleza. Como fue formado, sus padres, nació así. No hay que criticarlo ni hacerle ninguna observación de ninguna clase, porque es muy natural del ser humano. Y deben educarse al que lo critica, saber la cultura de cada raza y cómo nació. Yo no estoy de acuerdo porque yo soy religioso, tengo una religión, el hombre es el complemento de la mujer. Y entonces no estoy de acuerdo, pero aún así lo respeto. Yo pienso que los profesores Bueno, les quiero dar las líneas telefónicas a través de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros para que sigamos hablando sobre este tema tan interesante y después de esto nos vamos a ir a Promos. Entonces las personas que están fuera de la ciudad de Medellín se pueden comunicar con nosotros a través de la línea 018-051-8282 y las personas que están acá en la ciudad de Medellín lo pueden hacer a través del número 448-4142. Nos vamos entonces unos segunditos a Promos y ya regresamos para continuar en qué pasa en casa.
Bueno, estamos de regreso en ¿Qué pasa en casa? Con un tema hoy bien significativo y es ¿qué pasa en casa? Cuando nuestro hijo nos confiesa que es homosexual. Entonces, en esta segunda parte del programa, qué rico ya empezar a recibir sus llamadas para conocer sus inquietudes, pero también esos comentarios que nos permiten como ampliar nuestra conversación. Ya tenemos en la línea un televidente y le damos la bienvenida a Marlene. ¿Cómo has estado, Marlene? Muy bien, gracias a Dios. Eso está muy bien. Cuéntanos, Marlene. Pues a ver, yo soy una persona que tengo una hija así, pero me parece muy raro porque como a los 24 años fue que me dijo eso. Y tuvo novio y todo. Y bueno, para mí es como si me hubiera partido el corazón y ya hace como 2 años y no he podido aceptarlo y los hermanos tampoco, pues sí, yo me mantengo como en shock cuando llaman las amigas y todo. Y sí, eso es muy duro, eso es como si se le hubiera partido a uno el corazón para siempre. Muchas gracias, Marlene, por tu aporte. Vamos a escuchar lo que acá los profesionales te pueden decir, pero esto me sirve además para introducir algo de lo que hablábamos ahorita. Y es que cuando la familia o los padres conocen la realidad y conocen la verdadera identidad sexual de esta persona, pues lo primero que aparece es esto, un duelo. Un duelo no porque ese hijo se murió, sino porque de alguna manera desaparece lo que yo esperaba, las expectativas que yo tenía en razón de mis principios, de mis valores, de mis creencias, de mis mitos, pero es como que lo que yo deseaba y quería de esa persona desaparece y ahí hay que hacerle un duelo a esa persona que yo deseaba que fuera, pero que ya no va a ser. En lo que plantea entonces Marlene, ella dice, a uno le queda el corazón roto, yo quedo en shock, ya lleva 2 años en esta situación y es una hija adulta, ¿qué le podríamos decir? Pues sin duda, lo que Marlene decía, el problema de la hija no nace a los 24 años, ¿entiende? Justamente el miedo, o sea, el miedo es algo que aparece en la vida del hombre después que el hombre ha experimentado una cosa que se llama el pecado. Y en la Biblia dice, ¿no? Después que Adán y Eva pecan, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Porque han roto con el autor de la vida, aquel que le ha creado, que es Dios, que lo creó por amor y para amar. ¿Entiende? Cuando el hombre decide por sí mismo, si yo decido lo que es bueno y lo que es malo para mi vida, yo me constituyo Dios de mi propia historia y de mi propia vida. Eso se llama pecado original. ¿Entiende? Que es un concepto también que está muy mal entendido en la sociedad, lo que es el pecado, porque inmediatamente lo toman como algo prohibido, algo que se va a condenar, que se va al infierno, y no, es una realidad que todo ser humano tiene. Todo ser humano nacemos con el pecado original y tenemos ese engaño profundo dentro de nosotros que dice, ¿por qué yo tengo que obedecer una ley externa? ¿Por qué yo no puedo decidir qué hacer con mi propia vida? ¿No? Entonces, cuando esa realidad surge y una persona, tu hija por ejemplo de Marlene, que está teniendo ese problema, Dios es amor. Y el hombre, cuando no se siente amado, él dice, entonces ¿yo para qué existo? ¿Yo para qué vivo? ¿Quién me ha creado? ¿Entiende? Si la primera actitud de los padres es una actitud de rechazo, inmediatamente el joven identifica, a mí no me aman, a mí no me quieren. Entonces quiere decir que yo no valgo. Ahora, si la actitud mía es, porque el primer deber de amor a una persona siempre va a ser la verdad. Siempre. La verdad es una actitud de amor con el ser humano. Y la verdad es que ninguna persona nace homosexual. Nace hombre o nace mujer. Y eso es una verdad fundamental del ser humano. Ahora, la otra verdad que también es que Dios es amor. Si tú a esa hija no la amas, si tú no la quieres, si tú no la llamas a lo mejor a un diálogo, a conversar, ¿entiendes? Y ver realmente qué es lo que pasó en la relación de ella con su familia, con sus padres, muy difícilmente ese problema se va a resolver. No, porque rechazo engendra rechazo, odio, juicios. Entonces es muy difícil trabajar desde el rechazo, pero se trabaja desde una perspectiva de que ese es un ser humano, que Dios lo ha creado, que Dios lo ama, que Dios quiere que esa persona sea feliz, porque Dios ha creado al hombre para que sea feliz. Y el hombre solamente es feliz
asumiendo su propia vocación de hombre, de mujer, dentro de una familia donde se puedan amar, entregarse mutuamente y como fruto de ese amor pueden engendrar vida, cosa imposible dentro de una pareja homosexual. Bueno, tenemos en la línea también a Claudia. Bienvenida, Claudia. Claudia. Buenos días. Claudia. Aló. Hola, Claudia, ¿cómo has estado? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Claudia. A ver, yo pienso que desde mi punto de vista, yo creo que uno tiene que tener mucha paciencia y mucha tolerancia frente a esos hijos, porque ahora hay tanta cosa en este mundo que uno no sabe manejar la situación. Y otra cosa que pienso es que para eso hay profesionales, para eso existen ustedes, porque si no existieran entonces no habrían estos programas tan interesantes. Buscar ayuda profesional. Es como cuando uno tiene un adolescente. Yo tengo un adolescente y yo lo primero que hice fue buscar una ayuda profesional, porque uno como mamá no sabe enfrentar las cosas, no sabe manejar la situación y creemos que la manejamos bien y lo que pasa es que estamos haciendo antes más daño y ante todo, pienso yo como mamá, es buscar de Dios, porque Él es el único que nos orienta frente a la vida. Él nos da mucho discernimiento, pedir sobre todo Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine a ver qué hacer con estos hijos que son lo único que tenemos en la vida. Sí, Claudia, muchas gracias. Claudia nos invita a pensar pues que las familias no somos perfectas y que todas las familias enfrentamos una cantidad de crisis y de situaciones que en muchos casos obliga también a repensar nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros miedos, nuestras expectativas. Hay una cosa clara y es que quien decide ser homosexual es una decisión en la vida, pero continúa siendo un ser humano, poseedor de su dignidad humana, merecedor de todo el trato, cargado de respeto, de valoración y de consideración que merecería cualquier otro ser humano que opte por otra elección sexual, pero que de alguna manera en este caso, y de pronto lo veíamos con nuestra primera televidente, los encerramos, los dejamos solos con algo que planteaba el padre, la verdad. También es muy doloroso para quien ha entendido que es homosexual cargar con esto de una manera solitaria, cargar con esto, como lo también decía, sintiendo que es el pecado, el dolor, también lacerarse, porque en su familia, que sería como su instancia afectiva primaria, sabe que no encontrará, no necesariamente el apoyo que le diga, bueno, haga lo que quiera, pero sí la aceptación, la valoración, el reconocimiento más allá de su ser, de su condición homosexual, el reconocimiento de su ser como persona, como humano. Alma, hacia allá tendrían que irse las familias a considerar cómo afrontar esto. Sí, has hablado de un aspecto muy importante y es que el rechazo puede generar otras situaciones en las personas que tienen que ver con su baja autoestima, con conflictos personales, con aislamiento social, con pérdida de la valoración personal, que son muy importantes, y esos sí son unos grandes problemas que podrían cargar la persona y la familia, como con respecto al rechazo. Entonces la invitación es a que se separe, ¿cierto? Como en la vida con los hijos nos toca separar muchas cosas. También el que es heterosexual en ocasiones elige la muchachita que no nos gustaba, ¿cierto? Pero así todo no nos gusta pues esta muchachita, pero parte de lo que tenemos que hacer los padres es respetar esas elecciones y seguir acompañando, separar esa parte de elección con respecto a la relación, al vínculo, al ser padre, al ser madre, al ser hijo, porque el amor es incondicional, es parte del compromiso que adquirimos los padres cuando ellos nacen y no sabemos qué caminos van a elegir en la vida, no solamente desde la identidad sexual, sino otros, frente a la parte de la ubicación laboral, frente a sus elecciones en la vida, y ellos ante todo necesitan la aceptación incondicional, y eso es parte como de las funciones principales que tiene la familia, el sostener a esos individuos independientemente de su condición y de su realidad. Esperanza, ¿cómo has estado?
Bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿qué pasa en casa? Muchas gracias, muy amable. Los Bueno, felicito por el Esperanza, programa. cuéntanos qué nos quieres hoy compartir frente a este tema. Frente al tema, lo siguiente, yo también tengo un hijo en las mismas condiciones del tema que están tratando. Yo le descubrí, o él mismo lo descubrió como desde los unos 14 o 16 años, pero para mí pues ha sido muy duro, igual que hablaba la primera persona que llamó. Pero entonces yo lo que quiero preguntarles, especialmente al sacerdote, a ustedes como profesionales, ¿qué se puede hacer con respecto a la aceptación? Porque es que es muy duro. Y él dice que yo tengo que entender de que es una condición de él, porque el comportamiento de él es como un hombre como tal, pero él se crió conmigo y con mi familia porque yo soy madre soltera. Y él nunca tuvo a su papá pues al pendiente de él. También me he dado cuenta de que en la familia del papá existen estos problemas con una de las familiares de este muchacho. Entonces, mi pregunta es esta. Los padres que han vivido juntos con sus hijos también tienen homosexuales y lesbianas. Yo lo crié sola, igual que muchas madres, solo con mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. Sí, creo que haces una aclaración muy importante. Y ahorita cuando decías, entonces, si mi hijo elige la novia que no es, está salvado porque es heterosexual. ¿Y qué pasa con el abusador sexual? Lo hace menos culpable porque es heterosexual y no homosexual. Pero la pregunta que nos hace nuestra televidente es muy puntual. ¿Qué hacer para aceptar una condición de estas? Y me parece que esa es una palabra muy sanadora, pues porque no lo nombra como el problema, sino esa es su condición, yo cómo lo acepto. ¿Qué hago yo como madre para aceptar a este hijo? Esperanza, nosotros siempre, tú tienes que mirar una cosa. Desde que una familia tiene unos hijos y tu hija pequeñita o tu hijo hace algo, por ejemplo, que tú sabes que está mal hecho, tú le dices, no hagas eso. Y le explica por qué. Y le explica por qué. Y es una cosa natural y normal de la vida. O sea, quien corrige, ama. Quien corrige, ama. ¿Entiende? Dios nos trata como hijos y porque nos ama y somos hijos, nos corrige. Ahora, el aceptar a la persona en su dignidad de persona, que eso es fundamental, es el principio de todo, no quiere decir de que esa persona, por tiene un problema de homosexualidad, que esa persona optó por eso y va a ser así toda la vida. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido justamente al mundo y se ha encarnado en función del pecador, que somos todos nosotros. Nosotros estamos mirando solamente la homosexualidad. Es el pecador el que juzga, es pecador el que roba, es pecador el diácono, es pecador, todos somos pecadores. Pero Cristo ha venido por los pecadores y por amor a los pecadores. Si esa es una verdad de la fe, y si yo creo realmente que Jesucristo es el Señor, a partir del momento que tu hijo o tu hija se encuentre con el amor de Jesucristo en su vida, con el perdón, principalmente con el perdón tiene un poder de sanar todo. Pero el perdón es una realidad que viene del cielo, es una obra de la fe, es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas sufren toda la vida por no poder perdonar? Ese me ha hecho un daño, y yo no lo perdono jamás. Y es imposible realmente para el ser humano, pero para Dios todo es posible. Entonces, si esa tu hija se encuentra con esa realidad y se siente amada por Jesucristo, por ti, yo estoy realmente seguro, yo tengo muchas experiencias de jóvenes que han sido homosexuales y en la iglesia han experimentado el amor de una comunidad, de unos hermanos que lo han aceptado, que no lo han juzgado, y esa persona, redescubriendo su verdadera dignidad de ser humano, han salido de la homosexualidad. Es mentira de que homosexual va a ser siempre homosexual. El amor y el respeto sí, acogerlo sí, pero también saber de que desde la fe Dios tiene poder sobre la vida del hombre y sobre cualquier realidad de sufrimiento que nosotros estemos viviendo. María Elena. Sí, buenos días. Buenos días, María Elena, ¿cómo Está has estado? buenísimo el programa. Muchas Está gracias. buenísimo de verdad porque hay mucha gente que somos, pues, aunque no tengamos familia, Sí. que tengan ese problema. A veces somos demasiado ignorantes en compartir la sociedad. Entonces mi pregunta es,
Muchas veces en una familia hay 2 o 3 personas con el mismo caso. Yo pensaba que eso de pronto era genético o podía ser obra de Dios, no sé cómo llamarlo en realidad, pero a mí me parece que hay gente que no es realmente que no se hace, sino que nace. Entonces yo digo, ¿por qué las madres somos o son las que tienen ese problema un poco ignorantes en discriminar sus hijos así? Y en vez de ayudarles, se encargan es como de destruirlos y de señalarlos. En mi comparación es, si uno tiene un hijo con síndrome de Down, no le hace ese amor, ese afecto, porque cree que es un niño especial. Entonces, ¿por qué la gente que padece este problema, porque los padres son tan ignorantes que en vez de ayudarle los destruyen? En conciencia de sí mismo como padres, ellos se retienen, se esconden, como dicen, nunca salen del closet por miedo, por temor a la sociedad. ¿Y la sociedad dónde empieza? En la misma familia, en la misma educación. Porque a mí me parece ignorante los padres que tienen unos hijos, unas hijas en estos problemas, con una edad pequeños, adolescentes, y no hacen nada, tratan de ocultarlos. Tratan de meterle la novia, no, es que mi hijo no es así, mi hijo no, ya si él tiene novia, no, la hija mía tampoco. Entonces digo, esta gente de qué manera se puede aconsejar y asumir, y si Dios le manda a uno sus problemas, entonces si uno es tan católico, creemos tanto de Dios, ¿por qué no aceptamos lo que Dios nos envía? ¿O cómo podemos mirar eso? ¿Cómo le podemos ayudar a una madre que está desesperada y que no acepta porque su hija es así, ni sus hermanos? Machismo, ¿qué es eso? Les da como el más vergüenza del que dirán de la sociedad de la gente que del mismo Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué podemos hacer para ayudarle a la gente que tiene estos problemas en familia? Bueno, Juan Pablo. Lo que pasa es que, digamos que socialmente hemos construido una versión o una visión negativa frente a la homosexualidad. La semana pasada tuve la experiencia de estar con muchachos de un colegio entre los 12 y los 15 años, hablándoles precisamente de el respeto a la diferencia y la homosexualidad, y poniéndoles un cuestionamiento de si éramos semejantes o iguales en cuanto a nuestra dignidad de seres humanos. Y cuando les pregunté, por ejemplo, por el concepto de homosexualidad, las palabras que aparecen son palabras absolutamente peyorativas y aparecen palabras asociadas y ligadas sobre todo a enfermedades de transmisión sexual. Y hemos asociado homosexualidad, por ejemplo, con SIDA. Hemos asociado homosexualidad con sífilis, con gonorrea, con enfermedades de este tipo y como con la propagación de esas enfermedades. Pero al final yo terminaba haciéndoles una reflexión. Yo terminaba diciendo, además porque utilizamos palabras muy peyorativas para nombrarlos. Entonces yo les decía, si alguna vez ustedes en su familia se encuentran con un hermano que les dice que es homosexual, o cuando ustedes terminen su proceso de crecimiento y sean padres, y tienen un hijo que les dice que es homosexual, ¿les dirán de la misma manera? Quizás lo que pasa es que tenemos una visión tan negativa, y cuando aparece esa noticia, el estado de choque es tal que olvidamos la dignidad y la capacidad de este ser humano para estar ahí, para estar, o sea, digamos, hasta ayer era el hijo amado, hoy es el hijo odiado, el hijo que ha traído todos los problemas, el hijo que ha develado una verdad de esa familia. Y hasta ahí era. Entonces lo excluimos, lo segregamos, buscamos por todos los medios cómo curarlo, porque como es un problema, una enfermedad, un asunto que está asociado a otras cosas distintas, y le borramos por completo su dignidad de ser humano. O sea, ya dejó de tener las cualidades que hasta ayer le respetábamos. O sea, hasta ayer era el mejor estudiante. Hoy es una porquería. O sea, olvidamos quién era nuestro hijo. Y solamente lo tenemos como el homosexual. Y lo ratificamos así, y lo marcamos. Y quizás para mí ese es el principal problema, es que lo marcamos. Sí, ahorita el diácono Fabio nos invitaba a considerar el amor y el amor transversalizado por el perdón, porque somos tan pecadores los que juzgamos como los que criticamos. Y también tocamos el tema de las edades. Un asunto es, lo que tú decías, Alma, cómo interviene una familia cuando estamos hablando del adolescente de 13 años, que tiene que ser un acompañamiento directivo, que tiene que considerar las características propias de la etapa de la adolescencia, todo el influjo cultural que en estos momentos hay, porque de alguna manera, a través de los medios de comunicación, la cultura, todo el sistema económico, sí genera factores que pueden confundir la identidad sexual de los adolescentes.
Bueno, estamos de nuevo en ¿Qué pasa en casa? Estamos hablando de lo que pasa en casa cuando nuestros hijos nos hablan de su homosexualidad. Pero aquí hay un punto con el que quisiera que cerráramos el programa, que es muy importante. Entendemos que aquí hay un asunto de libertad, de respeto y de dignificación de la condición humana, más allá de cualquier opción sexual. Pero también entendemos que hay momentos que legitiman esa decisión y hay otros momentos en que esa decisión implica otros asuntos que pudieran ser mucho más confusos. Y nos referimos a lo que hoy estamos viendo con nuestros adolescentes, cada vez más jóvenes, 12, 13 años, cómo ellos la están autoetiquetando y dicen abiertamente, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, mamá, es que a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, cuando solo tienen 13, 14 años, y ahí Juan Pablo, entonces, ¿cómo considerar y cómo abordar una decisión de estas en una persona de 14 o 13 años? Digamos, esa es la etapa donde hay que coger el tema con pincitas, como muy delicadamente. Porque es que yo cuando estoy entre los 11 y los 12 años, estoy pasando una cosa que podemos denominar como el segundo Edip, que es un atravesamiento con la identificación de mi imagen masculina o femenina. Entonces, yo ahí estoy, primero como hombre buscando otro hombre que me represente todos los ideales de lo que significa ser hombre, porque es que yo siempre estoy con la pregunta de qué significa ser hombre, y la mujer está siempre con la pregunta de qué significa ser mujer. Siempre la mujer también está en lo mismo, está buscando un patrón femenino con el cual identificarse y poder construir lo que significa ser mujer. Y si a partir de ahí lo que encuentro es un par que me está hablando desde su mismo lugar y diciéndome que ser hombre es que te gusten los hombres también, yo comienzo a identificarme con eso. Pero además, si venimos con una vivencia de la sexualidad desbordada, sin límites, y en esto soy muy enfático, la sexualidad como elemento fundante de lo social también, debe ser un asunto de los límites, debe estar limitado en los contextos, en unos asuntos distintos. Y yo desde los 11 o 12 años estoy atravesando experiencias de vida sexual, buscando una satisfacción, y lo que hago es desencontrarme, o sea, no poderme encontrar con una satisfacción. Y aparece un otro de mi mismo género, diciéndome, mire, yo le puedo dar eso que usted está buscando. Yo comienzo a enredarme ahí. Por eso es que es un asunto que tiene que ser tomado con muchas pinzas, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en mi consulta he tenido muchachos de 16 o 17 años que se reconocen como homosexuales. Cuando le pregunto, bueno, listo, venga y cuénteme, ¿su atracción es por quién? ¿Por la pareja que usted tiene ahora? ¿O por todos los hombres en general? ¿O por todas las mujeres en general? No, con la persona con la que estoy ahora. Oye, entonces si vos ves pasar a una mujer muy bonita, ¿te gusta? No, me parece bonita, pero no me siento atraído sexualmente frente a ella. Ahí uno tiene que comenzar a cuestionar esa elección homosexual y uno tiene que comenzar a tener cuidado con eso. Entonces tiene que comenzar a tocar eso. Eso digo, es un tema que hay que coger con pincitas, que hay que saberlo manejar muy bien. Eso que tú dices, Juan Pablo, es muy frecuente en la consulta. Las niñas, yo no sé, particularmente en estos momentos tengo en el consultorio muchas niñas que se asumen lesbianas y son muy claras. Vea, a mí me gusta fulanita de tal, no me gustan las mujeres, pero fulanita es la que me gusta, y se asumen en el futuro con hijos. Entonces ahí es muy delicado decir, ya, esta niña, esta adolescente o este adolescente ya es homosexual, porque también hay todo un recorrido y todo un encontrar en el significado de la sexualidad y de su propia identidad que los va a llevar a tomar una decisión real. Y hay que recordar, Cristina, que es que uno en la adolescencia está buscando un factor que lo identifique. Hace tiempo yo soy metalero, yo soy skinhead, yo soy grunge, yo soy rapero, yo soy, para poderme excluir de otros. Entonces, digamos que ahora hay un boom por decir, soy homosexual para poder decir que pertenezco a algo y que puedo excluir al otro. Y por eso digo, la adolescencia es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, qué pesar, se nos acaba este programa, pero no nos vamos a despedir sin antes despedir y agradecerle a nuestros invitados. Diácono Fabio, muchas gracias, fue muy rico haberlo tenido acá y poder de alguna manera como compartir las diferentes posiciones que este tema nos genera. Y Alma,
Te esperamos próximamente, vas a estar. Bueno, pero antes de irnos yo les voy a hacer una invitación muy especial y es que el último fin de semana de este mes de agosto el Centro de Familia realizará el encuentro de parejas de segundo nivel que dura 2 días y para las personas que estén interesadas entonces se pueden comunicar al 604-5000, así como quien también esté interesado en cualquier tipo de orientación o de acompañamiento terapéutico. Qué rico haber compartido con ustedes este espacio, nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz resto de día.